Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Saúl, y como siempre, un gusto volverlo a escuchar. Un gran abrazo. Ahora es oportunidad del profesor Álvaro Hernán Moreno Durán, de la República Hermana de Colombia. El profesor Álvaro Hernán es doctor en Sociología y magíster en Modos de Vida y Políticas Sociales por la Universidad de París, especialista en estudios de América Latina por la Universidad París Tercero Sorbona, sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia, profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Ottawa, Canadá, y la Universidad de Cergy, Francia. El profesor Álvaro Hernán Moreno Durán nos va a explicar su tema titulado Crisis 2020, el regreso al estado de bienestar y las economías solidarias en América Latina. Sin más, cedo la palabra al profesor Álvaro Hernán. Buenos días. Agradecerle, por supuesto, al Instituto de Investigación Iberoamericana, APES Juris, a la Universidad Santo Tomás, especialmente a la Facultad de Derecho y al Centro de Investigación CIFABI. Esta, digamos, ponencia quiero hacerla con base en 4 puntos. El primero es el que tiene que ver con unas preguntas que podríamos decir de investigación o problemática para poder entender posteriormente de qué se trata esta exposición. El segundo punto con relación a lo que es el neoliberalismo y la influencia y lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. En tercer lugar, la posibilidad de regresar a ciertos elementos de un estado de bienestar. Y por último, por supuesto, las posibilidades de las estrategias de una economía solidaria. A manera de introducción, yo puedo hacer una pregunta que muchas personas nos estamos haciendo en este momento tan extraño que está viviendo la humanidad. Y para ello, pues, yo hago una cita de nuestro Papa Francisco Bergoglio, donde dice que una tormenta inesperada y furiosa desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esos falsos y superfluas seguridades que teníamos hasta entonces. Esto lo dice la bendición que, que hizo de Urbi et Orbi. Esta pregunta, un momento en donde el mundo venía a una velocidad supremamente vertiginosa de consumo, de una velocidad en donde el tema de la alienación estaba a todo dar, el tema de la cosificación, en donde la economía nos ha propuesto, porque tampoco es que se haya acabado del todo, una serie de elementos que desde el punto de vista de, digamos, de la filosofía nos recuerda esa vieja tradición, esa vieja discusión entre la esencia y la apariencia. Pues parece que la apariencia, una vez más, por estos años, había hecho, digamos, una estructura en toda la sociedad, en todos los individuos, en donde nos hemos olvidado de la esencia de las cosas. Por eso en este momento que estamos viviendo, que estamos haciendo cuarentenas, que surge una incertidumbre mundial y que tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas o en nuestras oficinas bastante tiempo, yo creo que más de uno estamos pensando que habíamos hecho hasta entonces a la compra, a la colección de una serie de cosas que son inútiles, en donde hemos olvidado la esencia de la naturaleza, como es el oxígeno, como es la posibilidad del agua, la posibilidad de convivir con la naturaleza y la posibilidad de como seres humanos, entender que nosotros tenemos como sociedad cosas mucho más importantes que las que nos había exigido o las que nos exige todavía la sociedad de consumo.
Frente a digamos, reflexión que todos estamos haciendo, surge una serie de preguntas ya en el contexto para ir al primer punto, con relación a las preguntas que el mismo Harari ha hecho en todos sus escritos, en donde nos hace un llamado históricamente a creer que los hombres somos dioses y que gracias a todo ese desarrollo de la modernidad y todo desarrollo de la ciencia, habíamos podido llegar a algo que nunca nos habíamos imaginado, como la inteligencia artificial, que consiste en que posiblemente la ciencia, la tecnología podría crear cerebros muy similares a los cerebros humanos y que podríamos tener de pronto en un futuro que obedecer o que estar, digamos, de una u otra manera, la inteligencia artificial nos podría hacer trabajos e investigaciones donde no necesariamente estaría el ser humano. Lo mismo se habló de una ingeniería genética, que es la posibilidad de que el hombre pueda cambiar, digamos, los genes, conocer la posibilidad de los genes y hacerlos de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos que la ciencia hace con relación a los seres humanos que en un futuro pueden ocupar el mismo planeta. También la conectividad globalizada, el hecho de poder tener una posibilidad de entender y comprender todas las situaciones que vive el mundo en directo, sin necesidad de pronto estar en nuestros continentes, situación que por supuesto en estos momentos nos estamos dando cuenta que esa globalización es así y que tiene muchos desarrollos que todavía ni siquiera nosotros podemos comprender cuáles serían la magnitud de ellas. Por supuesto, los algoritmos, que también habla de la posibilidad de que el ser humano y sus investigaciones hasta ahora pueden ser, una vez más, reproducidas sin aún estar los científicos o los artistas. De hecho, ya hay obras de Beethoven y obras de ciertos científicos nuevas, a pesar de que ya no están de acuerdo a esos algoritmos. Y en fin, toda esta modernidad que ha vivido el mundo con relación a la exploración en el universo, la posibilidad de conocer mucho sobre Marte, la posibilidad de conocer más sobre el espacio, etcétera. Entonces llegamos a la pregunta, si sabíamos tantas cosas, si sabemos tantas cosas, ¿por qué no sabíamos entonces que podíamos tener una pandemia y llegar a exponer a toda la humanidad frente a una situación como la que nos ha propuesto el coronavirus en el mundo? La pregunta es, ¿por qué no se hizo? ¿Acaso la ciencia no ha podido tener la oportunidad y la posibilidad de entender que había habido ya unos virus casi similares, que en la historia había mostrado anteriormente la posibilidad también de haber muerto y de haber visto que de una u otra manera el mundo en cualquier momento se podía ser vulnerable frente a este tipo de virus? Pues leyendo a varios de los científicos en varias universidades del mundo y de varios centros de investigación del mundo, curiosamente dicen que sí se sabía. ¿Cómo así que sí se sabía? Sí, se sabía, pero entonces no se permitió que se hiciera unas investigaciones donde se pudiera medir y se pudiera saber qué tanto estos virus podrían ser dañinos para toda la humanidad. Y entonces, si se sabía, ¿qué impidió que no se pudiera preparar el mundo ante esto? Y ahí es cuando surgen otras preguntas y que muchos de los científicos a veces prefieren solamente decir que sabía, pero no quieren decir nombres ni siquiera quieren señalar en qué consistió esos obstáculos. Por supuesto que si uno entra a averiguar, pues hay una posibilidad de poder entender qué fue lo que sucedió y qué es lo que puede incluso suceder después de esta pandemia. Y es cuando entramos a mirar este siguiente punto. Y encontramos entonces que hay un sistema económico y político que se llama neoliberalismo y que ese sistema impidió, negó la posibilidad de que la ciencia
tuviera lo que siempre la ciencia ha debido tener, que es realmente una solidaridad entre el pensamiento de los países y de los centros de investigación, pero se desmontó económicamente los grandes grupos de investigación de las universidades. No se le prestó atención a las posibilidades que tenía de proponer y de prepararnos para una pandemia de esto. Y fue así como incluso se cerraron centros de investigación para evitar este tipo de pandemias, como en el caso de los Estados Unidos, que el actual gobierno de los Estados Unidos lo había cerrado. Y entonces nos expuso a todos los ciudadanos del mundo a que llegara una epidemia y que con esa velocidad que tiene no hayamos podido en este momento tener las posibilidades de una vacuna o de ver de qué manera nos organizamos para empezar a detenerla. Gran parte de la cantidad de muertos que hay en este momento en el mundo, que hasta ayer habían 1.870.000 infectados y 203.000 muertos, no ha sido ni siquiera por la misma pandemia del COVID-19, sino es por el hecho de que no estaba preparado los hospitales, porque no hay camas, porque no hay suficientes equipos para ganar un poquito de respiración de aquellas personas que lo necesitan. Entonces hay una situación compleja, y esa situación compleja, volviendo al neoliberalismo, la había propuesto tres aspectos fundamentales que este elemento de la economía y de la política hizo que se generara dentro del capitalismo una élite, y esa élite se fue hacia un sector que es el sector que más ha usufructuado de la economía, como el sector de la especulación, el sector bancario. Por eso, en cuanto a la filosofía del neoliberalismo, por supuesto que es una filosofía que su fundamento es el individualismo sobre todo. Individualismo que se ha visto en esta situación de la pandemia. Individualismo que les interesa más el tema de la economía que el tema de la salud. Lo otro, pues la acumulación de esta economía ha hecho que todavía los países no puedan resolver esta situación, puesto que estas economías se han tercerizado lo normalmente un Estado debe de hacer con relación, por ejemplo, a la salud. Es decir, que para que el dinero de los países entre directamente a la salud pública tiene que pasar primero por la banca y por organizaciones o entidades que se quedan con buena parte de la economía, y que al día de hoy no se ha podido resolver esa situación, y que aún en esta emergencia todavía siguen acumulando salvajemente, y que ha quedado por fuera, por supuesto, mucha gente que no tiene posibilidades. Esto durante mucho tiempo ya se venía dando. El neoliberalismo empieza en el siglo pasado con una ideología, porque no tiene ningún fundamento científico, simplemente es un recetario que se dio. Se acabó con las posibilidades de la regulación económica, un elemento supremamente grave, porque ese elemento de acabar con las regulaciones, sálvese quien puede, y por supuesto los países más pobres, como en el caso de los países de América Latina, no tenemos opción, y nos someten a un mercado salvaje en donde lo que hizo fue, de un lado, acabar con la riqueza, por ejemplo, de la agricultura, la seguridad alimentaria, la posibilidad de la educación, la posibilidad de que el Estado viera por los ciudadanos de América Latina en cuanto a los fundamentos que debe tener una sociedad como es la de los recursos básicos para sobrevivir. Entonces, no podríamos ver de otra manera que el principal culpable de esta situación hasta ahora, por la falta de prever lo que nos iba a acontecer, es el sistema económico y político llamado neoliberal. Y por eso el mismo Papa que he venido citando habla de cómo la economía neoliberal, lo dice en su escrito del Laudato Si, y lo dice en un escrito también que poco se ha ventilado entre los medios de comunicación, que no les interesa, sobre lo que piensa el Papa. Y él lo viene diciendo sobre la casa común que se viene destruyendo por la situación del neoliberalismo
por la situación del individualismo. Entonces, llegamos a una situación como la de la pandemia, y en este momento ya lo actual es que la situación devela lo que vivió con esta economía, que para muchos era una discusión que la tildaron de extremas izquierdas, la tildaron de un comunismo clásico, y no se atendió. Pero en este caso, el tema del coronavirus no respeta ninguna clase social. Por supuesto que ha atacado a las más débiles, como en el caso de los Estados Unidos, donde los afros son los que han muerto, y las personas que no tienen un techo y no tienen seguridad. Pero de todas maneras, esto continúa y cada vez es más terrible, y no tiene otra posibilidad, quizá, el neoliberalismo, que echar pie atrás en muchas circunstancias, y así se ha venido haciendo. Y por eso paso al siguiente punto, como es la posibilidad de regresar a ciertos elementos de un estado de bienestar. No estoy diciendo que regresemos a un estado de bienestar, por supuesto, pero así ciertos elementos. Ya lo había dicho Thomas Piketty, el economista francés. Se necesita que no se desmonte totalmente el estado de bienestar, sino que se adecue y se adapte a las nuevas economías, a las nuevas formas de producción. Y por eso, en este momento, parece que no hay otra salida. No quiere decir que el neoliberalismo no sigue. El neoliberalismo en este momento también está haciendo toda la batalla para incrementar más su riqueza. Y por eso todos los países en este momento nos vemos enfrentados, nos vemos en una disyuntiva. Sus gobiernos se ven en una disyuntiva, que es el de la economía o el de la salud. Por eso, unos quieren que se acabe las confinaciones, que tenga la posibilidad de que la gente salga, etcétera. Y por supuesto que hay elementos de los economistas y estrategias que dicen que es muy bueno para no solamente las empresas, sino para la sociedad. Pero lo que nos muestra realmente las estadísticas es que hasta ahora, mientras no haya una vacuna, mientras no haya una posibilidad de atender todo, digamos, las personas que necesitan de la salud, pues por supuesto nos sometemos o nos vemos frente a la posibilidad de un incremento de contagiados y sobre todo de muertos. Pero esa es la lucha que se está viendo internacionalmente. En los Estados Unidos hay un gran debate entre el presidente de la República y los gobernadores, y entre las personas que salen a la calle diciendo que no se exponga. En América Latina, por supuesto, que de acuerdo a las estadísticas todavía no ha empezado, y ojalá que no llegue lo que muchos han señalado de la hecatombe desde el punto de vista de los muertos, y de la hecatombe desde el punto de vista de la economía, porque es un continente pobre, porque somos dependientes y porque no tenemos autonomía para tomar decisiones. A propósito del derecho, también se ha visto afectado por las políticas neoliberales, porque cada vez el derecho internacional y por supuesto el derecho en América Latina ha perdido autonomía, porque muchas de las decisiones jurídicas no se toman en cada país, porque nunca se hacen investigaciones o de acuerdo a las situaciones de las sociedades, sino de acuerdo a los dictados del Fondo Monetario y a los dictados económicos. Se ha hecho varias investigaciones. Tenemos alguna investigación que hicimos en la Universidad Libre aquí en Colombia, y cogemos varios países, en donde vimos que el tema, por ejemplo, de la pensión no es, la edad de la pensión no es una autonomía de cada país, es una decisión de los grupos económicos internacionales que ordenan, como el Fondo Monetario Internacional, cuál es la edad que tenemos nosotros para la pensión. Lo mismo que la ley de educación. Aquí se habla de la ley 30, y es una ley que también en Chile hizo agua después de toda esa crisis que ha tenido, etcétera. Entonces, este tema del derecho también ha perdido, digamos, autonomía. Pero como diría el poeta Hölderlin, donde está el peligro, crece también la salvación. Por eso creemos que recuperando a ciertos elementos de bienestar, del estado de bienestar, donde la solidaridad, donde el principio, por ejemplo, de la salud debe ser para toda la sociedad, debe de una u otra manera desmontarse la privatización. En el caso colombiano, que es el caso de todo el mundo y por supuesto de América Latina, hay una ley que se llama la Ley 100, que es supremamente lesiva
para la salud en Colombia, en donde hasta el día de hoy todavía la privatización no ha resuelto los problemas ni siquiera de tener a los médicos o enfermeras, digamos, una buena buenos contratos, porque sus contratos son supremamente débiles, precarios, los contratos de trabajo, las mismas elementos de salud no han llegado. Hoy tenemos un buen porcentaje de contaminados en Colombia, cuando serían, todo el mundo habla de los héroes y todo el mundo habla de este ejército que está combatiendo al coronavirus, pero realmente no se ha dado porque la economía no llega a tiempo y porque todavía la administración de los sectores privados que manejan el dinero se quedan con buena parte de ello. Entonces yo decía que surge la posibilidad de la salvación, y es que los gobiernos de una u otra manera tengan en cuenta, como decía ayer el doctor Huecha, que por encima está el derecho de la vida, por encima de la economía. El tema de la economía se puede resolver en cualquier momento. El tema de la economía podríamos recurrir a estrategias que ya ha recurrido el mundo en varios momentos difíciles, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero ante todo la vida. Sin vida no sirve para nada las estrategias económicas. Y eso hace que pensemos y que se tenga la posibilidad política y económica de cambiar muchos temas que hay actualmente. Como dicen los abogados, las leyes y las normas se hacen, pero así como se hacen también se pueden deshacer. Y en este momento vale más la situación real que la situación incluso de lo que significa la teoría o lo que significa el tema de la jurídico. Y como último punto, pues quiero decir que existe una economía posible, que ya la vemos en la práctica, que son esos tipos de economías solidarias. Tenemos que regresar a la solidaridad del punto de vista de lo que fue y lo que ha sido las cooperativas, los sectores de las formas de podernos a través de encontrarnos los gremios y resolver elementos esenciales como la vida, y que económicamente ya se está viendo, por ejemplo, en el caso de las provincias colombianas, donde regresamos una vez más al trueque, porque viene otro problema que es, por ejemplo, el de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria y salud se necesita. Necesitamos regresar una vez más a lo que es ese tema de la solidaridad práctica que se ha vivido. Necesitamos que América Latina se una vez más en lo que fue anteriormente, en una cierta autonomía que nos permite entre nosotros mismos crear nuevas formas de ayuda, en donde posiblemente se pueda dar una especie de plan en marcha para que nosotros, que creo que vamos a quedar muy mal después de esta hecatombe económica, podamos resolver la situación. Y digo dos elementos para concluir lo siguiente. No nos queda más que de un lado o convocar, por ejemplo, a nosotros como científicos sociales para ayudar a crear una vacuna social, señalando cuál es el principal problema y obstáculo que ha tenido el tema de la pandemia y cuáles son las posibilidades de salir adelante a través de estrategias que nosotros mismos podamos proponer y podamos actuar con ella. O la otra, simplemente dejar que no se acabe el neoliberalismo, continúe el neoliberalismo, a pesar de la situación se fortalezca y quizá, como diría el mismo escritor chino Byung-Chul Han, pues se dé una nueva forma de totalitarismo, una nueva forma de que nosotros quedemos dependiendo ya de una élite fuerte en todo el mundo y la mayoría de nosotros quedamos sin ninguna posibilidad de derecho, sin ninguna posibilidad de poder proponer una democracia acorde a las necesidades. Creo que hasta aquí llego para mi exposición, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Profesor Álvaro, muchísimas gracias por la disertación. En realidad, yo quisiera plantear una pregunta a partir de un dato que es muy importante de lo que ha mencionado, ¿no? Que es referente a la Laudatio Si. Bueno, se ha visto justamente trabajos de investigación relacionados a partir de este Laudatio Si con, bueno, con los derechos humanos de los defensores de derechos humanos, con el medio ambiente, etcétera.
pero que de pronto investigaciones muy escasos relacionados con la economía, ¿no? Y que creo yo, al momento de la cita de esta Laudatio Si, a razón o a propósito de esta economía solidaria, eh, ¿cuál sería su lectura o en todo caso en qué medida incide o podría incidir estos postulados de la Laudatio en un nuevo pensamiento de economía, ¿no? Que es muy necesario, creo yo, a razón de estos rasgos que tenemos en América Latina. Sí, mira, el tema de la solidaridad ya se ha vivido en el mundo. Yo decía que históricamente se ha dado para poder resolver. Son economías de guerra, economías necesarias para resolver esto. En América Latina se vivió en una época, justamente la Iglesia participó mucho de esta temática del cooperativismo, de la temática de resolver el problema de la pobreza absoluta, de poder que las personas no mueran por hambre o por inanición, porque se da. Entonces, no se hablaba, desde entonces hubo una gente que no estuvo de acuerdo con este tipo de economías, hubo un radicalismo, eh, llamémoslo de izquierda, donde decía esos son estrategias que no nos conducen al socialismo, al comunismo, por supuesto, que estas cooperativas y estas formas solidarias pueden conducir a cualquier cosa. Normalmente ha conducido al capitalismo, ¿no? La transición en los Estados Unidos de la economía, gran capital fue a través de las cooperativas que muy bien explica Lynn Smith, o en el caso de Europa, que todavía funcionan como tal. Entonces, independiente, digamos, de la ideología hacia dónde quiere, son economías necesarias en estos momentos, en estas situaciones. Nosotros no podemos darnos el lujo de morir por inanición, sino que tenemos que hacerlo. Y eso es casi natural. El trueque, por ejemplo, es casi natural, ya se está dando. Alguien tiene un producto que cambiarlo por otro. Esto implica la autonomía. Fíjese que parece que regresáramos, pero implica la autonomía. Nosotros, parte del neoliberalismo lo que hizo fue que nos metió en una economía salvaje, que hicieron unos TLC que arruinaron, por ejemplo, la agricultura colombiana y de América Latina. Nos impusieron a comprar cosas que nosotros producíamos. Y en este momento, yo creo que va a ser muy difícil que controlen el certificado de semillas, etcétera. Necesitamos vivir. Entonces, habrá que volver al campo, por ejemplo, el caso colombiano, a sembrar, etcétera, independiente de los mercados. Nos interesan más las autonomías, las autogestión y economía de desarrollo local. Entonces, frente a eso ya tenemos una experiencia y curiosamente nuestros pueblos como América Latina tenemos potencialmente unas buenas posibilidades de producir. Tendríamos que llegar a ponernos de acuerdo, por supuesto, los gobiernos y nosotros, porque esto va a marchar hacia una necesidad colectiva, a volver a esos principios y, por supuesto, que allí no tendrá mucho que ver los intermediarios porque la gente va a hacer sus temas, digamos, sus estrategias para la sobrevivencia. Ya se ven los barrios populares de Bogotá, me imagino que en Ecuador, etcétera. ¿Qué va a pasar dentro de unos meses cuando ya no haya más, digamos, donaciones por parte del gobierno local o nacional sobre la alimentación? ¿Qué va a pasar? Cuando 18 millones tenemos de personas aquí que viven del rebusque, gente que vive de una economía de la calle. Es decir, que ya de por sí no tiene más que hacer sino esperar que les dé comer o algo. Existen dos posibilidades. O nosotros, los académicos y los gobiernos, contribuimos a esas economías que son solidarias, o esperamos que explote la bomba social porque vendrían los asaltos y la gente no se dejará de morir de hambre y ya se saldría de las manos el tema, un tema grande para nuestras sociedades, que es el tema de la seguridad. Profesor Álvaro, muchísimas gracias por la aclaración, gracias por la disertación. Igual le invito, al igual que el colega anterior, al profesor, al profesor Saúl, a absolver algunas dudas o comentarios que se están planteando en vía red. Muchísimas gracias, profesor Álvaro. Ahora es turno y oportunidad del profesor Michel John Talledo Albújar, es de Perú, es doctor por la Universidad de Amberes de Bélgica, máster